La mayor parte de pacientes con riesgo cardiovascular elevado tienen además otras comorbilidades. ¿Cómo estas comorbilidades afectan el manejo del riesgo cardiovascular? El doctor José Luis Hernández y el doctor Gerardo Badalá nos van a comentar este aspecto. Gerardo, ¿qué tal? La verdad es que hay una pregunta que siempre he querido hacerte como médico de atención primaria, y porque veo que cada vez hay más pacientes pluripatológicos, estamos viendo enfermos con muchísima comorbilidad, y tengo la sensación de que en la unidad de lípidos, en el hospital en general, igual estos pacientes no se tratan igual desde el punto de vista de terapéutica hipolipemiante con respecto a lo que hacéis en primaria. No sé qué te parece esto. Sí, en la atención primaria la verdad es que nos tenemos que enfrentar cada día a más pacientes con pluripatología y polimedicados, pacientes frágiles, pacientes que el tratamiento que traen del hospital muchas veces pues no es fácil de llevar para ellos y hay que ajustarlo, depende de las características de cada paciente. Nosotros en la atención primaria pues intentamos seguir las guías. Tenemos muy claros los objetivos, HDL, o sea, LDL colesterol por debajo de 70 en los pacientes de alto riesgo y por debajo de 55 en los pacientes de muy alto riesgo, pero eso hay que ajustarlo también a cada paciente, a su fragilidad, claro, a sus condiciones que tiene cada uno. No es tan sencillo conseguir eso, tenemos ese objetivo, pero no es tan sencillo conseguir esos niveles. Entonces esos son los retos, el intentar adecuar el tratamiento, obviando quizá algún medicamento que no sea necesario o que no sea imprescindible y priorizando aquellos que para obtener los objetivos, fundamentalmente un nivel de colesterol adecuado, un nivel de glucemia adecuado. Claro, esos pacientes están en todo el espectro de la edad, es decir, los podemos encontrar jóvenes de mediana edad o más mayores, pero el caso es que la comorbilidad metabólica juega un papel importante en el control del riesgo cardiovascular. ¿Esto cómo ha cambiado, cómo lo percibís vosotros de la atención primaria en cuanto al manejo de este paciente con complicaciones o comorbilidades metabólicas como la diabetes o la obesidad en el contexto del riesgo vascular? Claro, el paciente, el tema del colesterol, cuando además es diabético, es obeso, el tema del colesterol a los pacientes muchas veces pues les haces un análisis cada 6 meses y vas a ver una cifra y le puedes informar, le puedes intentar decir que es importante que cumpla con la medicación, pero realmente él no nota nada y a veces sí que nota los efectos secundarios. Si además es diabético, pues ya va a tener que llevar un tratamiento, va a tener su agonista de la GLP-1 o inhibidor de la SGLT2 y entonces pues va a tener tantos fármacos que tienes que decidir muchas veces cuál es lo que tienes que poner, qué interacciones hay, cuál es el que le sienta bien al paciente. Sí, nosotros esos pacientes en la unidad de lípidos, por ejemplo, claro, es cierto lo que dices, que pues, el espectro es grande y hay pacientes que son frágiles, polimedicados, etcétera, pero nosotros hoy en día tenemos claro que no solamente en este tipo de pacientes con diabetes, con obesidad, con complicaciones metabólicas, pensamos que las complicaciones metabólicas, de acuerdo con las evidencias disponibles, hoy en día hay que tenerlas muy claras y muy controladas dentro del control vascular. Es decir, no solamente hay que reducir el LDL colesterol, sino que ya desde hace mucho tiempo la ADA nos viene a decir pues, que al paciente hay que tenerle controlada la hemoglobina glicada, pero yo creo que todas las guías insisten desde hace años y cada vez más en que hay que dar un fármaco también específicamente para el diabético que le mejore su riesgo cardiovascular. Es decir, ya no vale dar un fármaco cualquiera, sino que hay que dar, por lo que tú has comentado antes, análogos de GLP-1, inhibidores GLT2. Hay dos tipos de pacientes en el paciente pluripatológico. Un paciente anciano, frágil, sí, con un nivel social bajo, con muy pocos apoyos, en el cual pues a lo mejor no vamos a poder tener unos mismos objetivos, no vamos a perseguir no vamos a conseguir tener un objetivo, los objetivos que nos marcan las guías. Y luego están los pacientes jóvenes, más jóvenes, con mejores medios, más motivados, en los cuales sí que vamos a querer conseguir esos objetivos y son donde fundamentalmente
vamos a pedir vuestra ayuda, porque ahí sí que vamos a necesitar de los tratamientos que vosotros podéis iniciar y de lo que podéis hacer para tratar a esos pacientes, porque nosotros tenemos muy claro, los médicos de atención primaria, que los niveles de colesterol, los niveles de hemoglobina glicada, es fundamental mantenerlos y insistimos, hoy en día lo tenemos clarísimo. Hubo una historia, hemos pasado por una serie de fases, pero hoy en día está todo clarísimo y queremos conseguir esos objetivos. Nosotros el problema es ese, el paciente frágil. Sí, lo que dices. Yo creo que hay una cosa interesante que hoy en día es una de las cuestiones más interesantes desde el punto de vista del riesgo vascular, y es estos pacientes con complicaciones metabólicas. Es decir, en el fondo, esto es lo que hablamos de las alteraciones metabólicas sistémicas, es decir, ya no solo la dislipemia, sino en el diabético y el obeso la dislipemia aterogénica, es decir, HDL bajo, triglicérido alto, la resistencia a la insulina, que es un poco el mecanismo fisiopatológico que muchas veces subyace en el paciente diabético con obesidad, ¿no? También la enfermedad por depósito graso hepática, ¿no? La enfermedad metabólica, que también es muy importante cada vez más, y las alteraciones funcionales renales, que cada vez también van siendo más interesantes de controlar en estos pacientes, y para eso los nuevos fármacos también son fármacos renoprotectores que disminuyen hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que también tienen un control del riesgo cardiovascular global, en algunos casos también de morbimortalidad. Y yo creo que el tener un tratamiento integral y no fragmentado es fundamental, y nosotros lo intentamos hacer así desde el hospital, pero es fundamental que lo tengamos claro en las dos áreas, ¿no? En los últimos años, con la llegada de todos estos nuevos fármacos, pues tenemos un control mucho mejor. Además, pues bueno, las combinaciones nos facilitan mucho. Nos facilita mucho la combinación estatina con la ezetimiba, nos facilitan mucho los tratamientos. Yo creo que ahora mismo es raro no tener un paciente tratado en un paciente de riesgo para conseguir estos objetivos. Sí. Entonces sí que claro, todo ese arsenal nos ha venido muy bien, y cuando podemos y en los pacientes que se puede, pues intentamos optimizarlo al máximo y implementar todos estos tratamientos. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho las guías de la actualización 2025 pues claramente lo que te vienen a decir es un poco una ruptura con las guías anteriores, en la que había un tratamiento escalonado, primero estatina, luego ezetimiba y luego fármacos que hiciera falta de acuerdo con el control del riesgo que se pretenda en cada caso. En nuestro caso, ya te digo, suele ser el diabético generalmente alto, muy alto riesgo, ¿no? Pero lo que dices es cierto, ya hay que ir más a la combinación de entrada e intentar conseguir los objetivos en estos pacientes, que es lo que nosotros intentamos desde el hospital desde un primer momento. Calcular el porcentaje de reducción que tienen que tener, intentar llevarles al objetivo y controlarles la tensión según guías, la diabetes con la glicada, y poner un fármaco específicamente para el control del riesgo vascular, sin olvidarnos, desde luego, de las modificaciones del estilo de vida. Siguen siendo muy importantes hacerlas, aunque a veces sean complicadas de cumplir por parte de los pacientes. Sí, ¿no? Eso es algo en lo que nosotros tenemos especial responsabilidad, inculcarles el ejercicio, la dieta, el no tabaco. No siempre tenemos éxito, pero cada día más, yo cada día estoy más motivado en los pacientes mayores, y tengo gente que consigo que incluso tengan su entrenador o por lo menos que vayan a un gimnasio, que hagan ejercicios de fuerza también, que se ha demostrado que es fundamental. Todo eso también forma parte del tratamiento, y eso que has mencionado es fundamental. Sí, pero yo creo que al final lo que estamos hablando en este tipo de pacientes con complicaciones metabólicas es que estamos con una inflamación sistémica, son patologías sistémicas y que generan una inflamación. La resistencia a la insulina también hace su papel a través de la oxidación, etcétera, etcétera, de los productos de glicación avanzada, etcétera, y una playa de alteraciones metabólicas que al final lo que hacen es que generan pues, el que se produzca la placa de ateroma con más frecuencia en estos pacientes y se desarrollen los eventos cardiovasculares. Yo creo que a los pacientes hay que mandarles un mensaje claro, que es muy importante que controlen sus factores de riesgo si no quieren tener problemas. Y en eso yo creo que los dos nos implementamos y conseguimos que eso sea así, porque hay que luchar además contra todas estas falsas noticias de que el colesterol, que hay que tener colesterol porque si no es un problema, de que las estatinas son malísimas, y es algo que nos enfrentamos cada día a ello. Totalmente. Es un problema importante el hecho de que les quieren convencer de que no tienen que tomarlas. El amigo, lo han visto en un gurú de internet, y claro, insistir nosotros con base científica y... Sí, yo creo que estamos de acuerdo los dos, y yo creo que la colaboración entre primaria y especializada en un área como el paciente pluripatológico, en el que el médico de familia conoce bien al paciente, sabe cómo implementarlo, hacer que el médico del hospital tenga también la idea de que va a seguir
estando en manos de otro especialista como sois vosotros, en el fondo yo creo que para el control de estas enfermedades es fundamental y básico, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental la interacción que tenemos entre la unidad de lípidos y la atención primaria, y esa comunicación fluida que tenemos yo creo que hay que mantenerla siempre porque nos ayuda muchísimo. Independientemente de la presencia de comorbilidades, la reducción del colesterol LDL sigue siendo una pieza fundamental en la prevención cardiovascular. Pero tratemos personas, no números.